A ver, va, ¿cómo andan? Vamos a ver de conversar con Pacho. Vamos a invitarlo a Pacho a ver si está. Le enviamos invitación. A ver acá, a ver si se conecta Pacho. Le enviamos. Dando a Pacho. Ahí estamos. Hola Nico, ¿Cómo andas, Pacho? ¿Bien? Para que me acomodo ¿cómo bien estás? esto. Bien, ¿vos? ¿Te ves bien? Sí, yo te veo bien. ¿Vos cómo estás? Yo te veo muy bien, te veo muy bien. Qué bueno, porque hoy supongo que debe estar todo muy saturado, To- así que Todo podamos medio vernos bien. saturado. Sí, 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 sí. ¿Cómo andás vos? ¿Cuidándote en la Bueno, cuarentena? acá noventeneando, haciendo fuerza, aguantando. Y bueno, y te propongo que conversemos un poco sobre la educación y Belgrano, ¿no? Sí, para que... Me parece que es un tipo apasionante, ¿no? Belgrano, un Sí, tipo por supuesto. muy fascinante. Y No, que creo está que mal, estamos, que no sí, se sí, conoce tanto la dimensión de él de lo que fue su rol en la educación, ¿no? claro, yo creo que si él le dieran una limita de puntos, viste, para llenar como cuando uno viaja o cuando uno viajaba, que te ponías el oficio, la profesión, él nunca pondría militar, Sí. seguramente él pondría educador, o podría poner también economista, Mm, pero nunca militar. O sea, viste que la historia oficial, la historia que siempre nos enseñan, que nos cuentan, coagula a los personajes. Y es un mecanismo de mutilación de ideas perturbadoras, diríamos, entre comillas. Entonces, a Belgrano lo han coagulado como el creador de la bandera, que sí, sin duda es un hecho importante, pero Belgrano es mucho más que eso. Belgrano es un gran intelectual, un hombre que tuvo la oportunidad de vivir la Revolución Francesa en Europa, ¿no es cierto? Él estaba en España, en la Universidad de Salamanca, a donde había ido en 1786, o sea, la Revolución Francesa fue 3 años más tarde, o sea que estaba muy imbuido de todas las ideas de la Declaración de los Derechos del Hombre y demás. Hay un aspecto muy humanitario, ¿no es cierto?, en todas las propuestas de Belgrano. Y la educación ocupa un lugar muy importante. Él cuando vuelve al Río de la Plata, de alguna, si bien es nada menos que el secretario del consulado, es decir, de la institución que controla las relaciones entre la metrópoli y la colonia, es decir, entre España y el virreinato del Río de la Plata, él se siente en la obligación de transmitir aquello que ha aprendido que sirve para mejorar la situación de los habitantes del virreinato. Y entre ellos, él tiene una fuerte sensibilidad social, que luego lo vamos a ir desarrollando. Y de alguna manera él entiende que la posibilidad de salir de esa miseria desnuda, como él la dice, que no debe ser retórica, realmente debe haber habido mucha desnudez, bueno, la sigue habiendo en algún punto, tiene que ver con el aprender, con el educarse. O sea, él piensa que la posibilidad de que un país, que una nación se estructure como tal, tiene que ver con la educación. Entonces él lleva adelante distintas propuestas educativas, siendo el secretario del consulado, es decir, años antes él es secretario del consulado durante 8 años. Y por ejemplo, él tiene que hacer todos los años un informe al virrey sobre la situación de la colonia y el virrey la transmite a la corona. En muchas de esas iniciativas tienen que ver con la creación de instituciones educativas. Él propone la creación de una escuela de dibujo, arquitectura, una escuela de náutica, un
agricultura, que es muy importante porque él se ha formado en Europa en las ideas de la fisiocracia, que es la corriente económica más de moda en aquellos tiempos, más moderna, la que más influyó en la Revolución Francesa. Y él ha traducido los textos de la fisiocracia al español. La característica de la fisiocracia es que considera la agricultura como el centro de la vida humana, y algo de Rousseau en eso. No solo el aspecto económico, sino también prácticamente el aspecto ontológico, filosófico, casi una propuesta religiosa casi. ¿Te imaginas que cuando Belgrano llega a La Pampa, todo eso, digamos, de alguna manera, le genera un enorme interés en la posibilidad de que se haga una racional explotación de la riqueza agrícola? Entonces él les propone a los agricultores que viven prácticamente de lo que la naturaleza les da, pero hace la edición de cartillas para que aprendan a abonar la tierra, a alterar los cultivos, a eliminar las plagas, o sea, establece claramente que hay algo que tiene que ver con la educación y con el saber, que tiene que ver con el progreso, con la dignidad. Muchas veces habla del trabajo y la educación ligado con la dignidad humana. Así que bueno, así empezamos hablando un poco Y, del Belgrano. y Pacho, y el Belgrano, porque toda la revolución, ¿no? Inclusive el proceso de independencia, estuvo marcado por hombres y mujeres que no se imaginaban en esos roles, ¿no? Y Belgrano quizás fue un Exacto. fiel exponente de eso, ¿no? Al punto de tener que asumir la conducción militar, no siendo un militar, ¿no? Le pasó a muchos, ¿no? Al propio Saavedra, ¿no? Claro, no solo no siendo militar, sino no gustándole lo militar. Sí, En la carta que le escribe a San Martín, por ejemplo, le dice que él no tiene vocación cuando San Martín está yendo para relevar. Efectivamente, como tú dices, no hay jefes militares del lado revolucionario. Entonces hay que improvisar y son Belgrano y Castelli, que son de alguna manera los ideólogos de Mayo. Y habría que pensar si no fue también una maniobra de Moreno para sacárselos de encima, ¿no? Pero bueno, los dos son enviados a dirigir ejércitos. Y Belgrano lo hará lo mejor que puede. Y dentro de esa condición de elogiar a Belgrano más allá de toda razón, creo que se presta a la crítica. O sea, también tenemos que aceptar que Belgrano no fue un buen jefe militar, porque no tenía por qué serlo. Y entonces tenemos críticas, o sea, de la Pezuela, que luego será un virrey también de Perú, que es un general formado en las guerras napoleónicas, ya no es un general alto peruano como eran Pío Tristano o Goyeneche, los primeros enemigos de la revolución, sino que un general formado. Cuando le escribe al virrey Abascal, le dice que las fuerzas argentinas son excelentes, dice, son comparables a las francesas. Es decir, es el mayor elogio militar que se puede hacer en aquellos tiempos, decir que se parecen a las fuerzas de Napoleón. Pero le dice, cuando las conduce Belgrano, entonces ya no son aquello que podrían ser. Y él hace una crítica muy específica a la conducción de Belgrano en la batalla de Ayohuma. Él dice que Belgrano no supo maniobrar convenientemente. Y lo mismo dice Paz, José María Paz, en sus maravillosas memorias, que realmente son muy interesantes. Paz, refiriéndose que fue oficial de Belgrano, o sea que luchó en Ayohuma, decía que Belgrano perdió la gran oportunidad de que el ejército realista de Pezuela venía bajando digamos, por una bajada, que era un desfiladero, dijo, era como que iban bajando casi en fila india, casi, y dice, si hubiera atacado en ese momento, hubiera destrozado a las fuerzas enemigas. O sea que como historiador también es bueno tomar la parte de crítica, no pensar, bueno, que Belgrano
Belgrano fue un Superman para todo. No, la parte militar, que además, como decíamos, no tenía por qué ser bueno porque no se había formado como militar. Y si vos tenés que destacar, digo, este rol que lo puso la realidad política de ese momento, con sus victorias, con sus derrotas, digo, cumplió un rol que le permitió al proceso de independencia ganar tiempo, ¿no? Mm. Que fue un poco todo lo que ocurrió en lo que fueron las batallas del norte argentino previo a la independencia. Belgrano fue un gran intelectual, como dijimos al principio. O sea, a mí no me gusta verlo arriba de un caballo con una espada al costado. Fue un gran intelectual. Y ese fue su aporte. Ideas, él aportó ideas permanentemente. Por ejemplo, la idea de la educación popular para niños pobres. Fue el primero que lo plantea. Y lo plantea ya precozmente, ya cuando en 1798, por ejemplo, planteaba que era imposible mejorar las costumbres y ahuyentar los vicios. Él habla mucho de los vicios sin educación, y proponía que los cabildos creasen y mantuviesen con sus fondos escuelas en todas las parroquias de sus respectivas jurisdicciones y muy particularmente en la campaña. Decía, ¿cómo se quiere que los hombres tengan amor al trabajo, que las costumbres sean arregladas, que haya copia de ciudadanos honrados, que las virtudes ahuyenten los vicios y que el gobierno reciba el fruto de sus cuidados si no hay enseñanza? Y si la ignorancia va pasando de generación en generación con mayores y más grandes aumentos. Es decir, que casi un siglo antes de Sarmiento, Belgrano está planteando que la posibilidad de ser una nación en serio es la educación, es la eliminación de la ignorancia de la enseñanza. Vos me preguntabas qué ideas aportó Belgrano, y aportó ideas, por ejemplo, la educación popular, donde además planteaba que algunos bancos se destacaran, se destinaran a esclavos o hijos de esclavos, cosa absolutamente inusitada en esos tiempos, ¿no? a, afrodescendientes. Y también propone la educación para mujeres, que eso es Sí, muy que en eso fue un interesante. adelantado claramente a su tiempo, ¿no? Y es un Claramente aporte porque en quizás no aquellos tan tiempos, conocido. claro, porque en aquellos tiempos las mujeres, lo que se suponía que la tarea de las mujeres era casarse en matrimonios que les arreglaban los padres. Por ejemplo, está el famoso cuento de la Mariquita Sánchez Thompson, que es un personaje mucho más interesante que el piano y el himno, cuando a los 15 años es destinada a casarse con un primo segundo de 50 años, y ella no quiere, ella está enamorada de Thompson. Y entonces ella hace un manifiesto al virrey, o sea, llega hasta el virrey, hace un litigio y finalmente consigue que le permitan casarse con Thompson. Pues digo, en aquellos tiempos las mujeres lo único que tenían que saber era labores. Y no, Belgrano dice que no, que las mujeres también tienen que ser educadas. Y fíjate vos, acá yo copié un argumento, el que es interesante porque es un argumento inteligente, es un argumento convincente para la mentalidad de la época. Él dice, la naturaleza nos anuncia una mujer, muy pronto va a ser madre, y a presentarnos con ciudadanos en quienes debe inspirar las primeras ideas. Es decir, la mujer, pues, como se supone, tiene que educar a los niños y a las niñas. Y se pregunta, ¿qué ha de enseñarles si a ella nada le han enseñado? Dice, ¿cómo ha de desarrollar las virtudes morales y sociales, las cuales son las costumbres que están situadas en el fondo de los corazones de sus hijos? Es decir, dice, ¿cómo queremos que eduquen a los que van a ser los ciudadanos de esta nación que nace si no las educamos a ellas? Es así, por eso, como decís, es un gran pionero. Bueno, él tuvo una relación muy fuerte con las mujeres, ¿no?
ver, ¿te interesa este tema? Vamos por el tema con la mujer. Sí, 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 sí. Por ejemplo, él fue el que valorizó enormemente a Juana Zurduy. Él es el que le pide a Pueyrredón que la premie. Dice, esta mujer no puede dejar de ser premiada. Esta mujer además le arrebató la bandera al regimiento del centro español. O sea, en aquellos tiempos capturar la bandera del ejército enemigo era algo muy importante. Y entonces Pueyrredón la designa teniente coronela del ejército argentino. Pero hay algunas cosas interesantes ahí, porque en el manifiesto que Belgrano le manda a Buenos Aires, a Pueyrredón, le dice, hay otras mujeres que han combatido las órdenes de Juana. O sea, no era solamente Juana, era, te confieso que no sé cómo son los nombres, pero un regimiento, destacamento, no sé qué, Mm. compuesto por amazonas, por mujeres. Y Belgrano le dice, en la próxima comunicación le voy a enviar los nombres. Luego esa comunicación no se hizo, se perdió, pero no era solamente Juana. Y Belgrano le regala su espada a Juana Zurduy. El tema de las espadas es interesante porque San Martín le lega su espada a Rosas. Rosas le envía su espada a Francisco Solano López, el presidente del Paraguay, en un acto de oponerse a la guerra argentina contra Paraguay. Y Belgrano le entrega su espada a Juana Zurduy, que ella luce muy orgullosamente, ¿no?, en sus actividades. Y después, si querés, que para meternos en algo más íntimo, confidencial, Belgrano tiene una relación amorosa con María Josefa Escurra. María Josefa Escurra tenía fama de ser la mujer más bella de Buenos Aires. Estaba profundamente enamorada, inclusive ella lo acompaña en las campañas del norte, en Jujuy y demás. Ella es una persona de la alta sociedad. Es hermana de Encarnación Escurra, que es la esposa de Juan Manuel de Rosas. Nunca se casan, o sea, hay algo también de cierta libertad, de, de, de conducta de Belgrano. Nunca se casan, tienen una relación en la informalidad. Tienen un hijo que se llama Pedro. Lo fantástico de la historia argentina, que es de una imaginación maravillosa. Por eso, a veces cuando los estudiantes dicen que la historia es aburrida, es porque la historia liberal, digamos la historia oligárquica que se escribió después de las guerras civiles, la han transformado en una historia de fechas y demás, pero que ha ido incorporando progresivamente estas cosas. O sea que hay que imaginarse a Rosas criando al hijo de Belgrano. Y en un momento dado Rosas lo llama al Pedrito y le dice, le voy a revelar quién es su padre, en la adolescencia. Y le dice, su padre es un gran prócer, Manuel Belgrano, le dice. Usted podrá llamarse de aquí en más, dice Pedro Rosas y Belgrano. O sea que era Pedro Rosas y Belgrano. Mira vos qué ¿Y por qué, Pacho, pensás interesante que la cosa. muchas veces la historia termina olvidando el lado humano de, de las personas, de los hombres y las mujeres que crearon, ¿no? Los procesos, y los hace como inapelables, ¿no? Los hace como que están más allá del bien y el mal, y eran seres humanos con sus contradicciones, con sus virtudes y defectos. Yo en primera instancia te diría que el problema de la historia argentina es más bien que se olvida de las cosas buenas. O sea, el problema que tenemos es que la historia liberal hace una visión muy ideológica, muy política de la historia argentina. Entonces condena a la oscuridad a personas o situaciones luminosas y al revés ilumina a personas o situaciones que merecerían más oscuridad. Si tomás la figura de Belgrano, para no irnos de Belgrano, esto que estamos hablando, la enorme sensibilidad social de Belgrano, que ahora nos vamos a tomar. Por ejemplo, si yo te digo que Belgrano decía que no se oiga ya que los ricos devoran a los pobres y que la justicia es solo para ellos.
proponía que la economía no estuviese a favor de los ricos y cuestionaba el derecho a la propiedad. Él decía que la propiedad era la causa fundamental de los problemas humanos. Se han elevado entre los hombres, escuchá, está hablando de Belgrano 1810, dos clases muy distintas, está hablando de clases. La una dispone de los frutos de la tierra, es la dueña, es el estanciero, diríamos. La otra es llamado solamente a ayudar por su trabajo en la reproducción anual de estos frutos, es decir, es llamada para trabajar en las propiedades de los ricos. Y riqueza va a desplegar su industria para ofrecer fabricar cosas, para ofrecer a los propietarios comodidades y objetos de lujo a cambio de lo que les sobra. El imperio de la propiedad es el que reduce a la mayor parte de los hombres a lo más estrechamente necesario. Es decir, el imperio de la propiedad en manos de pocos es lo que hace que haya muchos pobres. Eso lo está diciendo Belgrano. Ahora, la historia oficial, como te decía, esta parte de Belgrano no la cuenta, porque no le conviene, porque no es eso lo que la historia oficial nos cuenta. La historia oficial trata de contarnos nada que tenga que ver estrictamente con movimientos, acciones, pensamientos que tiene que ver con la mayoría, que tiene que ver con lo popular. Y con Belgrano es un tipo que se encuentra con un tipo muy progresista, que habla de la riqueza, habla de las clases. Por ejemplo, es necesidad poner, eh, mira vos, Belgrano lo que propone en el Correo de Comercio de 1810, escuchá, es de necesidad poner los medios para que puedan entrar al orden de la sociedad los que ahora casi se avergüenzan de presentarse a sus conciudadanos por su desnudez y miseria. Te está hablando de los miserables, ¿no es cierto? De la miseria, de los súper pobres, ¿no? Hoy. Y esto lo hemos de conseguir si se le dan propiedad, o sea, la posibilidad de esta gente supere esa situación de miseria, es el trabajo o que se le den propiedad, que se podría obligar a la venta de los terrenos que no se cultivan, al menos en una mitad, si en un tiempo dado no se hacían las plantaciones por los propietarios. Y mucho más se les debería obligar a los que tienen sus tierras enteramente desocupadas. Reforma agraria, Nico, está hablando de reforma agraria. Y están colinderas con nuestras poblaciones de campaña, cuyos habitadores están rodeados de grandes propietarios, es decir, gente pobre, y está rodeado de enormes campos y muchos de ellos sin explotar, y ellos viven en la miseria. O sea, Belgrano te está hablando de reforma. Ese es el Belgrano que la historia oficial no nos cuenta. Ese es el Belgrano que no, que escondido, digamos. ¿Y vos Los sentís, cantores que no Pacho, contaron en la historia. vos sentís, Pacho, que nuestra historia todavía está en disputa o que se ha podido construir entre la mirada más liberal, la mirada reformista o revisionista de la historia un cauce que hoy integra una mirada más integral de lo que fueron todos los procesos políticos a lo largo del siglo XVIII, XIX y XX? Yo creo que la historia que se enseña en las escuelas, en los colegios, ha ido incorporando estas cosas. Naturalmente las ha ido incorporando porque si alguien dice en una clase de Rosa ser un tirano sangriento, va a haber chicos, muchachos que van a saltar y van a proponer el debate bueno, vamos a debatir sobre Rosa. Ahora estamos en condiciones de debatir sobre Rosa. Es cierto que la historia liberal sigue guardando ciertos espacios de poder, por ejemplo, en las academias, cada vez menos, pero cátedras universitarias también, ciertas situaciones de poder, pero creo que el mismo impulso de la verdad, porque esto es verdadero, esto que yo te estoy diciendo lo estoy leyendo, no estoy inventando, estoy leyendo de material relacionado con las publicaciones de Belgrano. Y eso va provocando cambios interesantes. O sea, nos vamos acercando a una historia más verdadera, menos. En ese sentido, la presidenta Cristina Fernández, ella es revisionista, porque ella se formó con los historiadores de la resistencia peronista.
Si la resistencia peronista se leía a Pepe Rosa, a Scalabrini Ortiz, se leía a Jaureche, a Hernández Arregui. Y entonces se ha formado en la historia revisionista. Y eso está muy claro, por ejemplo, la reivindicación de Juana Zurduy, que ahora pasa así de ese formidable monumento, el feriado De de Güemes. vuelto obligado, Ah, y el que de se Güemes también, dio, ¿no? ¿perdón? Y el de Güemes también, ¿no? Que se tiene desde hace De poco Güemes, tiempo, ¿no? Güemes lo Sí. puso más, fue más en el gobierno de Macri, creo. Pero hubo No, toda creo que una fue presión por del ley, mundo. creo que fue por ley ese, en el gobierno de Macri fue o en el Exacto, último de Cristina. pero que estaba propuesto de antes, sí, sí. Sí. A Felipe Varela se lo aceptó general. Todas esas cosas son, inclusive Bueno, a Juana en una Zurduy ceremonia, también con Cristina, ¿no? Fue que pasó a claro, ser en una generala. ceremonia bastante que yo participé, muy Sí. chiquita, en el despacho de Cristina, estaba el comandante jefe del ejército, que no sé quién era en ese momento. Estaba Cristina, estaba yo, y no sé si había alguien más. Ahí se firmó el ascenso a teniente general de Juana Zurduy. Y Pacho, todo este movimiento que hay hoy en día, por ejemplo, en los Estados Unidos, que está implicando también un revisionismo histórico de lo que eran las Sí, posturas esclavistas de muchos próceres norteamericanos, ¿no? Al punto que generó mucha sorpresa que derribaron una estatua de George Washington, ¿no? Porque la realidad es que los padres de la patria estadounidense, la mayoría eran esclavistas, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿no? Porque la libertad era para algunos hombres, no era ni para los negros ni para las mujeres completamente, ¿no? Entonces, frente a eso es cómo se analiza con la perspectiva del siglo XXI a hombres imperfectos en sociedades muy imperfectas del siglo XVIII, ¿no? En aquel entonces, ¿no? Es difícil ese claro, sí, es análisis, ¿no? difícil. Seguramente tener esclavos en aquellos tiempos era lo natural, lo normal, digamos, de cualquiera que tuviera alguna plantación, alguna producción. Seguramente en aquellos tiempos no era tan negativo como ahora, ¿no? Pero me parece bien, o sea, me parece que las cosas tienen que ser analizadas también desde los... Hay quienes defienden que no, que las cosas tienen que ser analizadas en términos de la época. Sí es cierto, pero también uno puede hacer una revalorización de eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, en nuestro tiempo los jesuitas, cuando se van los jesuitas expulsados, hay una gran cantidad de esclavos que tenían los jesuitas, lo natural, o sea, en las reducciones, en las misiones jesuíticas, trabajaban muchos negros, muchos afrodescendientes, ¿no? Ahora, Claro, nuestros pero próceres, nuestros patriotas, por decirlo de una manera, tenían una mirada muy progresista también para su época. Digo, desde Belgrano, San Martín, Moreno. Digo, es 40 años después o 30 y pico años después de la Revolución estadounidense, ¿no? Pero ahí sí hay un cambio distinto en el abordaje a lo que fue bueno, en 1813, la ley de vientres. Es una situación distinta a la que uno puede observar que era el modelo estadounidense en aquel entonces. claro, ellos estaban muy influidos por la Revolución Francesa. O sea, para saber qué es lo que piensan nuestros próceres, hay que entender que Belgrano se formó en Salamanca, como dijimos. El resto de Sí, los próceres, prácticamente todos, se formaron en Chuquisaca, en lo que hoy es la Sucre, que es en Alto Sucre, sí. Perú, que en esa época era parte de nuestro territorio, que soy Bolivia. Y la Universidad de Chuquisaca, o sea, iban a estudiar allá y no a Córdoba, que era una universidad anterior a la de Chuquisaca, porque en Córdoba se enseñaban sobre todo cosas que tenían que ver con la religión, era una formación Era jesuita, espírita, digamos, muy, sí. muy teocéntrica, digamos. En cambio, en Chuquisaca circulaban porque había universidad de leyes que no había en Córdoba, la Facultad de Leyes, circulaban las ideas más modernas, no solo de, los, de la
Revolución Francesa, sino también de los teotomistas, los españoles, ¿no es cierto? Que también tenían ideas muy avanzadas. O sea, es que ellos venían impregnados de las ideas más avanzadas de su época, ¿no? Y es muy interesante lo que decís porque así como decimos que de alguna manera Belgrano fue operado en sus ideas, San Martín también lo fue. San Martín era un estadista, ¿no? O sea, yo escribí una obra de teatro sobre el encuentro de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, que dirigió Lito Cruz, que actuó San Martín de Alito Cruz. Eh, y era una conversación de dos estadistas. Pero a San Martín te lo coagulan como el que atravesó los Andes y que 2-1 en batalla ganó dos, perdió una. Pero San Martín era un tipo de ideas, y era un tipo tan de ideas que se tiene que ir en 1824 perseguido por Rivadavia y por los suyos, y no vuelve hasta su muerte. ¿Y sabes cuánto tiempo tarda en repatriar sus restos? 30 años. O sea, San Martín regresa a la Argentina en 1880. Fíjate vos qué poco lo querían sus contemporáneos. O sea, hay un mérito de Mitre, y que Mitre también tiene una relación dúplice con San Martín, pero no deja de reconocerle que es el campeón, en contraposición a todo lo que estaba armado como para que el prócer nacional fuera Alvear. Bueno, pero es la simplificación de el militar y no el estadista o el hombre de Estado, ¿no? De lo que Claro, fueron, digo, su mirada sobre Chile, luego su mirada y su responsabilidad en Perú, ¿no? absolutamente, ¿no? Era un tipo muy culto, un tipo realmente que tenía que ver con la cultura. Una excelente relación con Belgrano, ya que estamos hablando. Hablamos de Sí. Belgrano, mira vos lo que eran las ideas. Belgrano sale primero a dirigir un ejército. Resulta que Paraguay, que es una provincia del virreinato y después de las Provincias Unidas, no se pliega a la Junta de Mayo. Sí se independiza de España, pero no acepta la autoridad de la Junta de Mayo. Entonces la Junta de Mayo decide mandar un ejército, una tropa para convencerlo de que cambie de opinión. Entonces lo mandan a Belgrano, el primer ejército que conduce Belgrano es el ejército de Paraguay. Y lo pierden, o sea, es derrotado en Paraguarí y en Tacuarí, o sea que regresa derrotado sin haber logrado su objetivo. Pero él cuando está en Candelaria, a punto de entrar en guerra con Paraguay, con los realistas de Paraguay, o con los independentistas de Paraguay, él redacta un manifiesto para los pueblos naturales, es decir, los pueblos originarios. Él redacta un manifiesto para los guaraníes, es decir, para las misiones jesuíticas, para lo que queda, para lo que ha sido y lo que sigue siendo en parte las misiones jesuíticas, por eso tiene el nombre de misión. Fíjate vos la cosa que les dice. Indudablemente está tratando de ganárselo para mayo, digamos, con la revolución de mayo. Pero entra dentro del proyecto de verano, es decir, ¿cuál es el proyecto de país? Vos hablabas recién de estadista. ¿Cuál es el proyecto de país de Belgrano? Te voy a leer algunas. Todos los naturales de Misiones, dice los charrúas, los guaraníes, son libres. Gozarán de sus propiedades y podrán disponer de ellas como mejor les acomode, como no sea atentando contra sus semejantes. Suspensión del tributo por 10 años hasta que puedan producir y también vivir dignamente. El tributo, como sabes, es lo que le tenían que pagar a sus explotadores españoles, ¿no es cierto?, los colonizadores. Y fíjate vos, volvemos al tema. Establecimiento de escuelas gratuitas de primeras letras, artes y oficios para los guaraníes, para los pueblos originarios. Fomento del comercio de los productos de las comunidades. Igualdad absoluta entre criollos y naturales. ¿Viste? Habilitación para ocupar cualquier empleo, incluso militar y eclesiástico. Esas cosas
que ni siquiera eran hasta para criollos. Bueno, con la revolución sí, pero hasta entonces esos privilegios eran de españoles. En parte la revolución de mayo se hizo para que los criollos pudieran disponer también de esos cargos, digamos, que estaban reservados solamente para españoles. Bueno, te leo nada más. Reparto gratuito de esas tierras entre los naturales, de forma agraria. Bueno, y sin cosas de este nivel que evidentemente forman parte del pensamiento esencial de Belgrano. Estas son las cosas que Pacho, piensa ahí él. estaban preguntando, algunas de las personas que están mirando estaban preguntando qué libros recomendás para poder comprender a Belgrano, ¿no? Y para poder entender al hombre, al estadista, al ser humano, ¿no? ¿Cómo no? Eh, de los últimos que se han escrito, hay dos amigos míos que han escrito libros sobre Belgrano, que son Felipe Piña y Daniel Balmaceda. Pienso que son una buena aproximación, digamos, para entender algo. Además, sobre todo la obra de Piña, está más en la línea de que yo estoy contando, ¿no? Podría decir, si bien Felipe no se reconoce mucho él como revisionista, indudablemente tiene una orientación muy parecida a esta que yo estoy contando. Y Pacho, y si vos tenés que, si yo te digo Belgrano y te pido que me lo asocies a tres, cuatro figuras de nuestra historia, ¿no? Que marcaron su presencia, su rol, sus vínculos personales en la construcción, en tejer todo ese proceso de independencia. ¿Con quién asocias a Belgrano? Belgrano en un primer momento lo puedes asociar con Moreno, o sea, con Moreno antes de mayo se publica lo que se llamó la representación de los hacendados, que es un escrito que habla a favor del libre comercio, porque el libre comercio sideraba la relación entre la metrópoli y la colonia. Es decir, evidentemente si vos tenés una colonia es para que tengas el monopolio del comercio con la colonia. Entonces la idea del libre comercio, que estaba dirigido a comerciar con otras naciones quería decir Inglaterra en aquel tiempo, era algo que iba en contra de la dependencia de España. Y después con Moreno también ese famoso plano de operaciones, ¿no es cierto?, que es un manifiesto absolutamente radical, jacobino al extremo, ¿no es cierto?, donde establece que a todo enemigo de valor, sea por la inteligencia, hay que cortarle la cabeza, hay que justiciarlo, donde dice que hay que publicar noticias siempre favorables, donde dice que hay que montar campaña de injuria contra los enemigos. En fin, un texto, digamos, realmente de digamos, de un pragmatismo de revolucionario radicalizado que se lo adjudica a Moreno. Indudablemente ahí también participó Belgrano, ¿no es cierto?, en esa, en esa, en eso. Después, Belgrano sin duda tiene una muy buena relación con San Martín y en alguna medida son complementarios. Es decir, hay un punto en el cual yo he investigado algo de esto, es decir, hay un momento disparatado en que la logia Lautaro, cuando era director supremo, Rondó, temiendo el ataque de los caudillos federales que ya estaban hartos del acoso de Buenos Aires, entonces esa triada, a mi criterio formidable, que armaron Estanislao López, Francisco Ramírez y José Gervasio Artigas, y Buenos Aires sabía que iban a ser atacados, como fueron atacados, y que fue la derrota de Cepeda y después el Tratado de Pilar y Tomás, le ordenan a San Martín que regrese con todo el ejército de Chile, desde Chile, para defender Buenos Aires. ¿Te das cuenta? O sea, es uno de los momentos más insensatos, yo creo que de la historia universal. Le dicen, regrese, San Martín ya había peleado en Chacabuco, Maipú, Cancha Rayada, estaba preparando el ataque a Lima, y le ordenan que regrese.
San Martín se niega, desobedece, y desobedece a la logia, y eso será terrible para San Martín, porque le impondrán, no se desobedece a lo venerable, no se juzga a la orden de lo venerable. Y eso ahora, te dije, San Martín lo traen 30 años después, o sea, hay toda una muy mala relación. El historiador, convite los dos historiadores, que es Vicente Fidel López y San Martín, se robó el ejército de los Andes, se desentienden del ejército. Entienden que a partir de ahí el ejército de los Andes es un ejército mercenario que San Martín le ha robado a Buenos Aires y que está al servicio de Chile y de Perú. ¿Qué pasa con Belgrano? Belgrano también recibe la orden de regresar, porque son los dos ejércitos. Él dice que regrese el ejército del norte y que regrese el ejército de los Andes. Belgrano regresa, y yo creo que sabe que está haciendo el error de su vida. Pero por alguna carta que le escribe a San Martín aparece bastante claro que él regresa para que San Martín no regrese. Y ahí empezará el calvario de Belgrano, ahí se mete en la guerra civil. Ahí se produce la rebelión de Arequito, sus oficiales, que eran nada menos que Augusto, Paz, en fin, varios. Y a partir de ahí Belgrano ya viene en una situación de mucha penuria hasta su muerte, ¿no? Una muerte muy dramática, muy dramática. Sobre todo porque ha sido un hombre de muy buena posición económica, como le demuestra que se ha podido educar en Europa, y muere en la pobreza más absoluta. Y Pacho, para no robarte Dale, más sí, tiempo, no, ¿no? dale. Y agradecerte porque en este año, ¿no? De los 200 años del fallecimiento y del nacimiento también de Belgrano, si vos tendrías que resumir a Belgrano en sus 50 intensos años de vida, ¿cómo lo definirías? Yo, sí, lo voy a hacer. Belgrano hizo algo extraordinario, que fue cuando lo premian, que tiene mucho que ver con la educación, cuando lo premian con 40.000 pesos por el triunfo de la batalla de Salta. Él dona ese dinero para la fundación de 4 escuelas en el noroeste. Él se impresiona mucho con la pobreza que hay ahí, a lo mejor le pasaría lo mismo ahora. Pero la cuestión es que él, en la idea que hablamos desde el principio, de que para Belgrano la posibilidad de superarse es el saber, el educar, el entender, y ahí es donde una persona se vuelve digna y puede encontrar un trabajo. Él escribe en ese escenario, imagínate ese escenario tan árido de los Andes, áridos, de la puna y demás. Él escribe un reglamento para esa sociedad. Y en uno de los artículos, el 18 de ese reglamento, que otra vez te lo voy a leer porque es fantástico, o te recomiendo que lo leas si no lo leíste, él le da unas instrucciones al maestro, que es a la maestra también, digamos, ¿no? Que de alguna manera es un proyecto de país. ¿Qué es lo que se imagina Belgrano al habitante de este país con el cual él sueña? Mira vos, dice, el maestro, la maestra, procurará con su conducta en todas sus expresiones y modos inspirar a sus alumnos amor al orden, respeto a la religión. Belgrano era un tipo religioso, inclusive no se le conoce ninguna adhesión masónica, cosa que excepcional en su tiempo. Moderación y dulzura en el trato, sentimientos de honor, amor a la verdad y a las ciencias. Esta no es una afirmación banal, porque estaba muy en juego en esos momentos el tema de la ciencia como enemiga de la religión. Es decir, por ejemplo, a Galileo lo condenan a muerte por decir que la Tierra gira alrededor del Sol y no que el Sol gira alrededor de la Tierra, porque eso suponía que era una grave herejía, ¿no es cierto? O sea, las ciencias descubría y proponía cosas que no estaban en la Biblia. Horror al vicio, inclinación al trabajo, despego del interés, es muy Belgrano. Desprecio de todo lo que tienda a la profesión y al lujo en el comer, vestir y demás necesidades de la vida. Lo repetimos.
Desprecio de todo lo que tienda a la profusión y al lujo en el comer, vestir y demás necesidades de la vida. Y un espíritu nacional que les haga preferir el bien público al privado y estimar en más la calidad de americano que la de extranjero. ¡Wow! De nuevo, y un espíritu nacional que les haga preferir el bien público al privado y estimar en más la calidad de americano que la de extranjero. Mirá si hubiéramos cumplido con eso, ¿no? Qué distinto sería nuestro país en este momento. No sé si Muy me distinto. explico. No, y esas Y definiciones a realmente el comienzo del gobierno siglo puede XIX. pelear contra el... ¿Perdón? Eso, y esas definiciones al comienzo del siglo XIX, ¿no? Las que le dan mucho más Claro, valor. mucho mal público. Ahí leí a alguien que Sí, decía Belgrano fue el primer proteccionista. Sí, después de haber sido partidario del comercio libre para perturbar la relación con España, se volvió un hombre donde propuso que el Estado fuera un Estado muy fuerte, o sea, que lo público se impusiera sobre lo privado. Y todo sí, sí, sí. diría, esto es como un proyecto de país, de un gran proyecto, viste, así como Che exponía el hombre nuevo, bueno, creo que este es el hombre nuevo de Belgrano, ¿no? Y esto sería bueno que se imprimiera y estuviera a la vista de mucha gente. Bueno, Pacho, la verdad que un lujo siempre poder charlar contigo. Espero que Igualmente, cuando pase esta pandemia nos podamos volver a encontrar y charlar de muchas cosas que nos quedaron pendientes, ¿no? Que las veces que nos juntamos antes de todo esto para poder imaginar y de algo que compartimos siempre contigo, ¿no? Es que la historia en nuestras escuelas es fundamental para la construcción de ciudadanía, de valores, ¿no? Y de proyectar un futuro mejor absolutamente. para la sociedad. Yo te agradezco y te felicito porque estás haciendo una gestión en las circunstancias más difíciles imaginables y lo estás llevando adelante muy bien, con mucha actividad, provocando cambios en medio de esta situación realmente muy amedrentatoria, diríamos. Además tenés una gran experiencia de educación. Así que para mí ha sido un honor, además, esta humildad tuya de ser protanico, ¿no? Y no optimista. Así que No, la te verdad agradezco que tu, un gusto, te Pacho, agradezco tu y confianza. no, siempre, siempre tu generosidad, tu amistad de hace tanto tiempo y que bueno, que podamos seguir transitando juntos por delante Dale, los enormes desafíos que tenemos contra, pendientes. contra todas las dificultades. Bueno, Abrazo. gracias, Pacho. Gracias. Un Gracias a abrazo vos. grande, cuídate. Bueno, ahí terminamos con Pacho, gracias a todos los que nos acompañaron y bueno, y vamos a organizar en las próximas semanas alguna charla más. Un abrazo.